De nefro, ¿no? Y bueno, mi papel es aquí eso, ¿qué puede aportar el cardiólogo en enfermedad renal crónica o en estas unidades cardiorrenales? Y prometo que es un reto teniendo aquí a Marco, a Miguel, a Rafa, etcétera, etcétera, pero bueno, intentaré dejar el pabellón relativamente alto, ¿no? Yo creo que como todo en la vida es bueno pararse, ¿no? Y ver de dónde venimos. Yo hace 4 días, cuando era residente, siempre lo digo, que el primer servicio donde roté en el general fue nefro y mi primera sesión fue esta. Este era el título, los dolores de cabeza que el cardiólogo genera al nefrólogo, ¿no? Cuando secábamos mucho al paciente, cuando hipotensábamos al paciente, cuando le teníamos con un potasio 6 con el aldactón, etcétera, etcétera, y bueno, ¿qué es lo que hacíamos? Pues suba al piso arriba y que lo vea nefro y ya se apañan, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas han cambiado mucho, gracias a Dios, ¿no? Y yo creo que también, bueno, ya han pasado unos cuantos años, pero que creo que es un claro reflejo de la evolución en la que estamos. Y un reflejo de esta evolución es esto, ¿no? Fijaros, esto es una diapositiva del Congreso Europeo de Cardiología de este 2024, con artículos de tema renal, de ensayos clínicos presentados en el Congreso Europeo de Cardiología. Es decir, esto va de la mano y quizás las sesiones que aporta el cardiólogo o también podría ser al revés, ¿no? Es que ¿qué nos ha aportado la nefrología a la cardiología? Bueno, al final yo creo que se trata de esto y sobre todo intentar actuar lo mejor posible. Al final esto es un paciente que vemos todos de manera diaria. Estos son datos de población general norteamericana, no vamos a entrar mucho en tema de epidemiología, pero fijaros, el 4% de la población sana que anda por la calle va a tener las tres comorbilidades, la metabólica, la renal y la cardiovascular. Y sabemos que casi nunca van solas y la paradoja de siempre, ¿no? Lo que suele pasar, los pacientes de más riesgo al final son los que peor tratamos y peor tratamos todas las especialidades y yo creo que este trabajo en equipo es el punto clave, ¿no? Por tanto, ya centrándonos un poco en la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos aportar? Bueno, pues es verdad que hay varias diapositivas que puedo coincidir con Óscar. Esta, evidentemente, creo que la hemos visto todos, pero yo creo que como servicio de cardiología o como cardiólogos sería un error muy grave pensar que nos tenemos que quedar en el naranja o en el rojo, ¿no? En el estadio 3 o en el estadio 4, el hemodinamista cruzado de brazos hasta que el paciente te llegue infartado o Rafa esperando que llegue el paciente con agua hasta arriba, ¿no? Y que en las fases iniciales tenemos que actuar, porque esta figura tiene un detallito importante que es esos óvalos, ¿no? Como al final sabemos que el paciente puede estar en un estadio 0, en un estadio 1 y el siguiente día no estar en un estadio 4. Yo creo que este es el punto clave. Por tanto, he intentado resumir brevemente qué puede hacer el cardiólogo este loco o qué puede aportar en estas unidades cardiorrenales o en el paciente con enfermedad renal. Uno, detección precoz. Diréis, coño, los cardiólogos haciendo detección precoz de algo. Bueno, voy a intentarlo defender. Dos, tratamiento médico de un paciente con muchas comorbilidades conjuntas. Y tres, yo creo que también los modelos de gestión que se han impuesto a día de hoy. Empezando por el primero, detección precoz, ¿no? Evidentemente la prevención, aunque es verdad que nosotros somos el fracaso de la medicina, ¿no? Porque al final estamos tratando al paciente que ya ha tenido un evento, pero yo creo que de esto hemos aprendido y que tenemos evidencia de esto. Al final nosotros vemos, pues eso, el vértice de la pirámide, ¿no? Pacientes de riesgo o extremo o muy alto. Y sabemos que estos pacientes, casi todos, van a tener enfermedad renal. Otra cosa es que esté diagnosticada. Y yo creo que en esto sí que es verdad que la nefrología nos ha aportado mucho estos últimos años, ¿no? Fijaos porcentajes de pacientes con enfermedad renal en pacientes con un evento cardiovascular, con hipertensión o con diabetes. Estamos hablando de un porcentaje realmente alto. Y que no nos podemos conformar a decir que bien, mira, mi paciente tiene un filtrado de 58 y una albuminuria de 30, pues está estupendo. No, sabemos que esto al final es un riesgo continuo y que los pacientes con filtrados por debajo de 75 o con albuminurias mínimas pues ya tienen más riesgo cardiovascular, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, vemos los de la parte extrema del riesgo, ¿no? En las guías estas famosas del A, B, C, D, pues es verdad que los cardiólogos, lo del medio, la B, la C y la D la tenemos yo creo muy clara, ¿no? Y en esas unidades de rehabilitación de riesgo cardiovascular las tenemos claras, pero la A y la D es verdad que muchas veces nos las saltamos. Y yo creo que en esto es verdad que en estos últimos años, pues desde hacer perfiles analíticos con albuminuria, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es importante para detectar ese paciente y poderlo remitir antes a nefrología. Ya lo ha contado Rafa previamente, ¿no? Es decir, fijaros nuestros pacientes, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, el registro con REN, ¿no? Que lo presentó en el Congreso Europeo último, el porcentaje enorme de pacientes con enfermedad renal, más de la mitad, y con albuminuria, pacientes con insuficiencia cardíaca.
Claro, si no pedimos la albuminuria, si no pedimos una analítica o un filtrado, pues no lo vamos a detectar, el paciente entra por la puerta y se va. Y evidentemente a día de hoy, bueno, pues tenemos tratamientos y tenemos programas que van a modificarle la enfermedad al paciente. Tratamiento conjunto, ¿no? Y no vamos a pensar solo en el paciente con insuficiencia cardíaca. La verdad que los cardiólogos somos muy de trials de New England y de evidencia 1A y del MACE, ¿no? Y claro, el paciente renal, pues la verdad es que es meternos siempre en terrenos muy resbaladizos. Esta gráfica me gusta mucho, ¿no? De la evidencia del número de trials que tenemos según el filtrado renal. Y claro, la parte derecha de la diapositiva pues es bastante desoladora en general. Con lo cual, pues aquí al final entra el sentido común y la práctica del día a día. Antes de entrar en insuficiencia cardíaca, creo que también podemos aportar cosas en otras patologías, ¿no? Fibrilación auricular. ¿Quiénes de vosotros aquí no veis pacientes con fibrilación auricular? Y bueno, pues pensar en técnicas como la ablación, como la electroporación, o por ejemplo, pacientes que además tienen mucho riesgo de sangrado, pues por ejemplo, en cierres de orejuelas, ¿no? Yo creo que eso es un plus que evidentemente podemos aportar en ese paciente con enfermedad renal. Y si nos vamos al paciente estrella, ¿no? Que es aquel paciente congestivo, aquel paciente con insuficiencia cardíaca, ya me da igual paciente con fracción de eyección reducida o preservada, bueno, pues creo que también a lo largo de estos años y con las unidades cardiorrenales, pues se ha ido modificando. Sí, ahí. Sabemos que el paciente con enfermedad renal, con filtrados bajos, con albuminuria, que entra en el hospital a peor filtrado, peor pronóstico, y cuando sale del hospital, exactamente lo mismo. Por tanto, esto debe ser un marcador claro en todos ellos. Creo que hemos aprendido mucho y de manera muy conjunta lo que es el manejo de la congestión. Ya no solamente ver si el paciente tiene yugular o tiene edema, sino, por ejemplo, el tema de los biomarcadores. Sabemos que los péptidos aquí en este paciente pues se nos limita, pero el CA12,5 pues es verdad que tiene un papel clave, ya no solamente para identificar a aquel paciente de peor pronóstico, sino incluso para identificar, en una publicación reciente del grupo del clínico, ¿no? Para identificar pacientes con buen pronóstico al alta, ¿no? Que sabemos que tienen menos riesgo de descompensación. Porque al final ese manejo de la congestión es clave. Fijaos estudios que todos conocéis, según nivel de péptidos, a más péptidos, más eventos, ¿no? Es decir, cuanto más congestivo está, pues el paciente al final va a ir peor. Y yo creo que este paciente renal con congestión, evidentemente necesitamos un manejo conjunto y creo que esto es lo que hemos aprendido, ¿no? Es decir, te hablaba Miguel de la ultrafiltración, de la triple, a cuádruple, a quíntuple terapia a nivel del bloqueo de la nefrona, ¿no? Y de cómo, bueno, pues hemos ido protocolizando mucho este tipo de soluciones para los pacientes de una manera conjunta. Respecto a los fármacos, parte ya lo ha comentado Óscar y voy a pasar muy rápido, ¿no? Fármacos que modifican el pronóstico de la enfermedad. No hay paciente que le caiga más el filtrado que el paciente con enfermedad renal y que además tiene insuficiencia cardíaca, pero también es el paciente que a día de hoy tiene oportunidades para poder enlentecer esa caída, ¿no? Y vamos a ir rápido si el puntero quiere. Sacubitril o valsartán, paciente fracción de eyección seguro por debajo del 40%, el resto a día de hoy no tiene una indicación clara, ¿no? Aparte de la mejoría sintomática, la mejoría pronóstica, cómo enlentece esa progresión de la enfermedad renal versus lo que mejor teníamos, que eran los IECAS. Por supuesto, el manejo del potasio, ¿no? Lo que decía antes de la primera diapositiva, de la primera presentación, que veíamos una hiperpotasemia y salíamos todos corriendo, ¿no? O subíamos a nefro a ver qué hacíamos. Bueno, pues es verdad que a día de hoy el uso de los quelantes, tanto de patiromer como de ciclosilicato, pues nos ha facilitado la vida en ese paciente con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal. Y es el GT2, no voy a entrar evidentemente en los estudios, pero sabemos que si alguien tiene beneficio es este paciente cardiorrenal y que tenemos que utilizarlo de manera muy precoz y que el famoso DIP, ¿no? Y esto sí que lo hemos aprendido de nefro, pues en el fondo casi nos tiene que alegrar, ¿no? Esa caída inicial del filtrado, dime. Que siga. De la caída inicial del filtrado, ¿no? Porque sabemos que al final son estos pacientes más hiperfiltradores y que son los que más le vamos a generar un beneficio a posteriori, ¿no? En cuanto a la protección a nivel renal. Y finerenona también, ¿no? Antagonista mineralocorticoide, los datos a nivel renal de Fígaro y de Fidelio, y ya también tenemos datos en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como es el FINES, ¿no? Fijaros, mi miopía la verdad es que me lo permite ver poco, pero bueno, pacientes con fracción de eyección preservada, con filtrados por debajo de 60, un porcentaje de un 48% de pacientes diabéticos, es decir, la mayor parte sin diabetes, y cómo el evento combinado de hospitalización, muerte cardiovascular se reduce añadido a todo el tratamiento previo en pacientes que estaban, bueno, optimizados. Es verdad que el endpoint renal no sale, muy probablemente por también cuestión de tiempo del ensayo clínico.
Y a nivel metabólico, para que Óscar no se enfade, bueno, pues yo creo que también podemos intentar aportar algo, aunque nos pongan en el cuarto lugar del síndrome, ¿no? Ese paciente con resistencia insulínica, con sobrepeso, con obesidad, con hipotoxicidad, con la dislipemia heterogénica que hablaban en la charla previa. No voy a entrar en el flow porque creo que lo ha comentado Óscar mucho mejor que yo, pero sí quizás en ese paciente que vemos más el cardiólogo, ¿no? Que es el SELED, pacientes con IMC por encima de 27 y evento cardiovascular. Bueno, aparte de la reducción del MACE, en esos pacientes que tenían un porcentaje con enfermedad renal, vemos que hay un lentecimiento también en la progresión de esa enfermedad renal y también una caída de albuminuria, muy especialmente en aquellos pacientes que ya tenían filtrados por debajo de 60 y que ya tenían albuminuria, es decir, los pacientes que podéis ver todos los días en la consulta, ¿no? Por tanto, yo creo que al final esto es cuestión de equipo y que todos vayamos con la misma camiseta, ¿no? En ese paciente cardiorrenal, al final tenemos fármacos que me van a proteger en insuficiencia cardíaca y fármacos que a día de hoy, evidentemente, van a proteger a nivel renal y que tenemos que usar de manera conjunta, lo vea un especialista, lo vea otro, lo veamos a la vez, ¿no? Y este tipo de protocolos, de algoritmos que en cardiología ya llevamos años con ellos, ¿no? De la cuádruple terapia en insuficiencia cardíaca, de ponlo lo más rápido posible a la dosis que tolere el paciente, bueno, pues ya lo vemos también en esa protección renal, ¿no? Yo creo que esto es lo que también hemos podido aportar, ¿no? Ese cambio en la dinámica, por decirlo así, no esperarnos y escalar y, bueno, dentro de 6 meses ya veremos si le pongo el antagonista mineralcorticoide, ¿no? Y un poco en esa gestión, pues vamos a la última parte, que aquí sí que voy a ser breve, ¿no? Que es la gestión de recursos. Esta diapositiva es del doctor Espriella, ¿no? Pero esto es la cara real de nuestros pacientes no hace muchos años, ¿no? Cuando iba a la consulta, por ejemplo, del nefrólogo, que había venido el cardiólogo, el nefrólogo tirándose de los pelos con 9,6 de tensión, un potasio de 5,9, y la mujer decía que se lo había puesto el cardiólogo. El nefrólogo le quitó la medicación y vuelve usted al cardiólogo. Bueno, este ha sido el modelo tradicional, o sigue siendo el modelo tradicional en muchos sitios, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que es algo que está cambiando y creo que esto es el punto clave donde hemos podido aportar, ¿no? En la gestión de estos pacientes, que sabemos que son pacientes siempre de alto riesgo, siempre con alta probabilidad de que hospitalicen, que se descompensan o que mueran, y el tema de las unidades cardiorrenales creo que es el paradigma de un modelo que funciona. Todos los que tengáis unidades cardiorrenales, creo que nadie va a volver al sistema previo, ¿no? Y es verdad que hay aquí, bueno, pues una gran parte de los autores y los que han tirado del tren o del carro, ¿no? Por tanto, como conclusión y para terminar, yo creo que nefrología, tengo muy claro que protege el riñón, los cardiólogos tenemos claro que intentamos proteger esta parte del tórax, el lado izquierdo, no nos pidáis mucho más, pero creo que juntos al final lo que podemos hacer es salvar vidas de este tipo de pacientes, ¿no? Y yo creo que lo fundamental es un poco el cambio en la dinámica, ¿no? Y cómo, pues eso, creo que hemos dejado un poco de procrastinar, ¿no? En este sentido, Nike siempre lo pone más bonito, ¿no? En vez de procrastinar, te hace esta lona en Nueva York, ¿no? De ayer me dijiste que mañana, bueno, yo creo que esto, a día de hoy es hoy, y hoy empezamos a tratar a nuestros pacientes de una manera conjunta y más en este perfil. Muchas gracias.